Basado en el análisis de expertos como Peter Scazzero, hemos identificado las fallas sistémicas que están socavando la profundidad espiritual en la actualidad. Scazzero identifica 4 fuerzas que están destruyendo el discipulado desde adentro. No son visibles a simple vista, no producen escándalos inmediatos ni titulares dramáticos, trabajan de una manera silenciosa y llevan décadas haciendo su obra. Los llamaremos los 4 jinetes, no porque vengan del Apocalipsis, sino porque cada uno de ellos carga una forma simbólica de muerte. Se ha dicho que la fe contemporánea tiene 1 kilómetro de ancho y menos de medio centímetro de profundidad. Y esta imagen no solamente es una exageración poética, sino un diagnóstico clínico. Y estos 4 jinetes son la razón. El primer jinete no llega con violencia, sino con un ataque espiritual. Llega con la idea tan antigua como dañina de que las emociones son sospechosas, que lo espiritual es lo elevado, lo racional, lo controlado, y que lo emocional es lo inferior, lo carnal, lo que debe ser reprimido o ignorado en nombre de la fe. Y esta idea no viene de las Escrituras, sino de filosofías que llevan infiltrándose por siglos en la teología cristiana. Filosofías que separaban el cuerpo del alma y consideraban todo lo físico y emocional como una categoría inferior de la existencia humana. La Iglesia tomó prestado este marco sin examinarlo. Y el resultado de esto es devastador. Producimos creyentes que pueden citar pasajes de memoria, liderar estudios bíblicos con precisión doctrinal y hablar de la gracia de Dios con gran elocuencia. Sin embargo, al mismo tiempo, son personas que no saben qué hacer con su ira, que evitan el conflicto hasta que, tarde o temprano, explotan, que llevan heridas internas desde la infancia y que no saben resolver, traumas que contaminan cada relación. Y esto no porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que ser espiritualmente maduro requiere de manera inseparable ser emocionalmente sano. Peter Scazzero lo dice con una claridad que no deja espacio a la negación. No es posible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Y esto no es una preferencia pastoral, es una afirmación estructural. La madurez espiritual, que no atraviesa la vida emocional, no es madurez, es simplemente una actuación. Y en todo esto hay algo más profundo todavía. Cuando una persona aprende a ignorar sus emociones, no solo se desconecta de sí misma, se desconecta de la realidad. Y es en la realidad donde Dios precisamente habita y espera ser encontrado. Dicho de otra manera, reprimir las emociones en nombre de la espiritualidad no es un acto de devoción, es una forma sofisticada de evitar a Dios. Este jinete destruye el discipulado porque produce comunidades llenas de personas que funcionan, que sirven, que asisten, pero nunca han sido verdaderamente transformadas en su interior. Y la transformación que no ocurre en el interior no ocurre en ningún lado. El segundo jinete es más visible, más celebrado incluso. Llega con una gran energía, con proyectos, agendas, llena los calendarios. Llega con una convicción de que, en la medida del compromiso cristiano, es la cantidad de cosas que haces por Dios. Y la Iglesia contemporánea ha construido una cultura de activismo espiritual que premia la productividad y desconfía del silencio. El líder que descansa es el líder que no está comprometido. La persona que necesita tiempo para su vida interior es la persona que todavía no ha entendido la urgencia de la misión. Hay almas que ganar, necesidades que cubrir, eventos que organizar. No hay tiempo para detenerse. Y entonces ocurre lo inevitable.
El trabajo continúa, el programa continúa, pero la persona que lo ejecuta comienza a vaciarse en el interior. No de golpe, sino gota a gota, semana a semana, año tras año, hasta que un día, sentado en el borde de su cama, como David, se da cuenta que lleva mucho tiempo dando lo que ya no tiene. El trabajo para Dios, que no va alimentado por una profunda vida interior con Dios, termina deteriorándose, ya nosotros con Él. Y esta no es una advertencia abstracta, es una descripción de lo que ocurre con regularidad. Personas que comenzaron con una vocación genuina, con fuego en el altar, pero que nunca aprendieron a cultivar la fuente de la cual ese fuego depende. Y sin una fuente, el fuego se apaga. Lo que queda es simplemente movimiento. La forma sin el contenido, el ministerio sin el ministro. A esto, el propio Escacero lo confesó con una honestidad que cuesta encontrar en círculos de liderazgo. Sentía que estaban ganando el mundo entero, haciendo una gran obra para Dios, pero al mismo tiempo perdían sus almas. Y esta frase contiene una de las ironías más dolorosas del ministerio. Es posible, enteramente posible, dedicar tu vida a Dios y perderte a ti mismo en el proceso. Porque el activismo sin contemplación no forma personas, sino las consume. Jesús no modeló una vida de urgencia frenética, modeló una vida de retiro regular, de madrugadas en soledad, de momentos deliberados de alejamiento del ruido. El hacer fluía del estar, la misión surgía de la comunión, y cuando ese orden se invierte, cuando el hacer reemplaza al estar, el ministerio se convierte en una carga que aplasta el alma en lugar de ser una expresión de su plenitud. Este jinete realmente destruye el discipulado, porque produce líderes que no pueden dar lo que no tienen, y produce seguidores que aprenden a medir su valor espiritual por cuánto hacen, en lugar de por quiénes están siendo. El tercer jinete llega con novedad, llega convencido de que lo reciente es lo relevante, de que la iglesia verdadera, la iglesia viva, la iglesia eficaz, comenzó hace 50 años, o tal vez hace 20, o quizás lo fundó el pastor que está en el escenario este domingo. La iglesia contemporánea, en muchos de sus sectores, padece de una forma peculiar de arrogancia que rara vez reconoce como tal. La convicción de que los 2000 años de historia cristiana que anteceden a su momento particular son, en el mejor de los casos, un archivo irrelevante, y en el peor, una colección de errores que ellos han venido a corregir. Sin duda, esta actitud tiene consecuencias que van mucho más allá de la ingratitud histórica. Cuando una comunidad se aísla de la sabiduría acumulada por generaciones de creyentes que pensaron con profundidad, que sufrieron con integridad, que oraron en condiciones en que la mayoría de nosotros no puede imaginar, esa comunidad queda condenada a repetir los mismos errores que otros ya cometieron. Queda privada de herramientas formativas que tomó siglos de desarrollar. Y con creces, la historia de la iglesia nos deja en claro esto, pues las mismas herejías antiguas son las que muchas de las sectas repiten hoy con entusiasmo. Escarcero lo señala con una imagen que vale la pena retener. Somos una de las corrientes que hay dentro del gran río de Dios, no el río completo, una corriente, y una corriente que se niega a reconocer el río del cual forma parte, termina estancándose. La historia temprana de la Iglesia, los primeros siglos de reflexión teológica,
de práctica contemplativa, de formación espiritual sistemática, no pertenece exclusivamente a los católicos romanos, ni a los ortodoxos, ni a ninguna denominación en particular. Pertenece a todos. Es una herencia compartida y rechazarla por lealtades denominacionales o por preferencia hacia lo contemporáneo es empobrecerse voluntariamente. Los monjes del desierto del siglo IV sabían cosas sobre la formación del alma que muchos currículos de discipulado del siglo XXI ignoran por completo. Agustín exploró los movimientos del corazón humano con una precisión que sigue siendo insuperable. Las tradiciones contemplativas desarrollaron prácticas de oración que forman el carácter en lugares que el sermón del domingo sencillamente no puede alcanzar. Todo eso está disponible. Todo eso espera ser recuperado. Pero el jinete de la amnesia histórica convence a la Iglesia de que no lo necesita. Y entonces el discipulado queda reducido a lo que una generación con sus limitaciones y sus puntos ciegos es capaz de imaginar, lo cual invariablemente resulta insuficiente. El cuarto jinete es quizás el más peligroso, porque habla el idioma de la visión y nadie cuestiona la visión. Este jinete llega con una convicción aplastante, seductora. Lo más grande siempre es lo mejor. El crecimiento numérico es la evidencia más clara de la bendición divina. Si aumenta la asistencia, si crecen las ofrendas, si se multiplican las conversiones, la Iglesia está siendo fiel. Y si esas métricas no crecen, pues algo está fallando. Este marco no es inofensivo. Es una importación directa de los valores de mercado aplicados a la vida del reino. Y cuando se convierte en un lente principal a través de los cuales una congregación evalúa su salud, llega a distorsionar todo lo que toca. El problema no es que los números sean irrelevantes. Las personas reales se esconden detrás de cada estadística y su crecimiento importa genuinamente. El problema surge cuando los números se convierten en la señal máxima del éxito, cuando la pregunta que estructura todas las decisiones no es ¿estamos formando personas?, sino ¿estamos creciendo? Porque esas dos preguntas no siempre van a apuntar a la misma dirección. Una iglesia puede crecer numéricamente de manera sostenida, mientras su profundidad de discipulado se erosiona de manera igualmente sostenida. Puede producir muchos convertidos sin producir verdaderos discípulos. Puede generar asistentes sin generar personas transformadas. Y lo hace en parte porque la lógica del éxito numérico demanda una inversión constante de energía en lo visible, en lo que es atractivo, en lo que produce resultados medibles. El discipulado profundo no funciona de esa forma. El discipulado profundo es un trabajo complejo, lento, no es fotogénico, no produce grandes titulares. Y entonces los líderes, bajo la presión de demostrar crecimiento, invierten sus mejores energías en servicios innovadores. Una estrategia de comunicación, plataformas externas, ambientación, sonido, y dejan de lado el trabajo más importante, que es el interior, que nadie puede medir. Y en esto, la redefinición que ofrece Scarcero es radical, precisamente porque confronta este sistema en su núcleo. El éxito, de acuerdo con las Escrituras, consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser, y en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a su manera y de acuerdo con su programa. No el nuestro, no el del mercado, no el que puede fotografiarse y publicarse. Esta definición devuelve el centro de gravedad al lugar
donde siempre debió estar: la fidelidad interior, la obediencia específica, el carácter formado. Y eso no puede medirse con una hoja de cálculo. Cuatro jinetes, cuatro formas de destrucción silenciosa. La inmadurez emocional, que produce apariencia sin transformación. El activismo sin contemplación, que consume a quienes sirven. La amnesia histórica, que empobrece a quienes ignoran su herencia. Y el éxito mal definido, que reorienta a la iglesia hacia lo visible, en detrimento de lo esencial. Ninguno de estos fallos requiere malas intenciones, necesariamente. No necesitan personas corruptas ni líderes maliciosos. Solo necesitan que nadie los examine con honestidad. Solo necesitan seguir siendo invisibles, normales, asumidos. Volvamos a David, sentado en el borde de su cama. 12 años de servicio. Un vacío que no sabe nombrar. Y el problema de David no es una falta de compromiso. Es que el sistema que lo formó nunca lo preparó para habitar en su propia vida interior. Lo preparó para funcionar, no para ser. Y eso puede cambiar, pero solo si la iglesia está dispuesta a mirar hacia adentro, con la misma seriedad con que mira hacia afuera. Solo si está dispuesta a hacer preguntas que los números no pueden responder. Solo si está dispuesta a redescubrir que el discipulado no es un programa. Es una transformación, y la transformación por definición ocurre en las profundidades del ser. La fe de 1 kilómetro de ancho puede impresionar, pero solo la fe de profundidad real puede sostener a una persona cuando todo lo demás se desmorona. Y esta es la iglesia que vale la pena construir. El Peregrino es un proyecto de corazones comprometidos con Dios, un canal de discipulado cristiano que intenta ser lo más serio e integral, donde profundizamos la palabra y nos preparamos para seguir a Jesús con disciplina y entrega total. Gracias por caminar con nosotros el camino del discípulo. Suscríbete para más enseñanzas que edifiquen tu fe. Dale like, comparte y activa la campanita, que es gratis. Y que la gracia de nuestro Señor nos guíe. Hasta pronto, viajeros de la gracia.